Y ahora sí, Javier Cornejo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, señores televidentes. Bueno, como tú decías recién en el inicio del programa, estamos en este momento en una virtual tregua, aparentemente un cuarto intermedio, en los tribunales de Nueva York con el mediador y la delegación argentina con respecto al tema de nuestra deuda. Una deuda que la venimos hablando nosotros y la venimos tratando en este programa desde virtualmente su inicio, ¿no es cierto? Sí. En el que llegamos a unas consecuencias que son todas absolutamente previsibles. Si los convenios que se firmaron terminan en lo que hoy está ocurriendo, es porque así estaba expuesto en la letra contractual que el gobierno kirchnerista firmó en su momento, o sea que no hay ningún tipo de sorpresa. Lo que sí ocurre es que desde el arco opositor y desde el arco oficialista, absolutamente nadie habla de que se investigue la deuda. Investiguemos la deuda, que se pague lo que es lícito, lo que es legítimo, lo que es moral, y como hicieron los países como Ecuador, como Islandia, directamente se someta a una jurisdicción internacional el resto de la deuda que es virtualmente ilegítima, ilegal e inmoral de nuestra deuda argentina. Las consecuencias están a la vista. Un país deudor tiene que pagar su deuda. Si no paga su deuda con dinero, lo pagará con lo que está en garantía de tal deuda. Y bueno, acá vienen por el territorio. Mientras eso ocurre en el frente externo, en el cual todos estamos pendientes de su resolución, en el frente interno, a través de un movimiento de pinzas, vemos cómo utilizando los reales sentimientos de nuestros hermanos, si se quiere, o de nuestros compatriotas, con el título de originarios, se están provocando un fraccionamiento geográfico que realmente las consecuencias van a ser impensables. Desde el frente externo nos están presentando una disgregación nacional como pueblo, como nación, y un fraccionamiento geográfico en el cual el futuro de nuestro país está virtualmente súper amenazado. Le pediría al señor director que pongamos en el aire el video que tenemos preparado para hoy. Pero vamos a un caso particular que está de moda en la Argentina, que es, y no solamente acá, sino en Chile, que es el mapuche. Y para eso vamos a recordar un poco lo que son o lo que no son realmente los mapuches. Así que, señor director, podemos ir a la primera placa, por favor. Hay un proceso que nace del siglo XVI llamado la araucanización de la Patagonia, que dura 250 años. Sabemos que para mediados del año de ese siglo, 1560, ya habiendo sido descubierta América, ya ha sido fundada la ciudad de Buenos Aires, ingresan a través de la cordillera los primeros grupos araucanos, la primera gran invasión, que eran los Guenaquén. Durante 250 años, estos Guenaquén aniquilan, se mezclan, se incorporan con tres pueblos realmente originarios que ya no existen más, que había en nuestra zona de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Córdoba, que eran los Taluat, los Checheet y los Tibiet. Y de ahí nacen las llamadas parcialidades aborígenes. Estamos hablando de parcialidades, o sea que ya no es algo originario. Y son, por ejemplo, los boroganos o picunches, los pampas, conocidos a través de la historia, a veces es una generalización para todas las tribus, los huiliches, recordemos el caso del cacique Valentín Sayhueque, el cacique del país de las manzanas, en la confluencia del Limay y el Neuquén, que protegió la Patagonia de las invasiones indígenas y militares chilenas. Los ranqueles y los pehuenches. Va a ser después, en el año 1830 aproximadamente, donde se produce otra gran invasión, la última, a orden de Calfurcurá, de la Casa de los Piedra. Ingresa con varios caciques importantes desde Chile, de la isla Chiloé, y se establece en lo que es el Imperio de Salinas Grandes. Es presidente de la Confederación Indígena Sudamericana. Y aquí sí tenemos un genocidio, porque va a ser en la batalla de Masaya, en 1834, donde aniquilan los boroganos. Esa parcialidad que nace a partir de la primera araucanización de nuestra Patagonia. A veces se habla de los tehuelches. Los tehuelches tenemos dos tipos, los del norte y los del sur, los Aoeniquén y los Poeniquén. Esos están más al sur de estos que estamos hablando. Es el caso del famoso cacique de historieta Paturuzú,
Esos, y existen todavía, pero eso no tiene nada que ver con los araucanos. Lo concreto es que a partir de la conquista del desierto, sobre todo con el general Roca, que entre paréntesis digamos que el famoso genocida no fue tal, porque en todos los combates que hubieron desde el año 1878 a fines hasta 1883-85 fueron alrededor de 1.300 muertos en combate de indios. El resto fueron incorporados a la Marina, recién creada, al ejército, y desparramados en todo el continente. O sea, no fue, como se dice vulgarmente, un genocidio. Pero ahí sí empiezan los grandes problemas. Recordemos que estamos ya en los tiempos de la guerra del guano, ¿no es cierto?, entre Perú, Bolivia y Chile. Habíamos pasado la guerra de la Triple Alianza y empiezan a tener importancia los espacios geográficos. Es en función de esto que Roca incorpora la Patagonia a la Argentina, aunque a Chile le cueste. Y este es el dato importante. No existe ningún documento histórico del siglo XIX que aparezca la palabra mapuche, que en el idioma araucano, huauca, quiere decir gente de la tierra. La palabra mapuche aparece recién en 1903, inventada por agentes ingleses y periodistas chilenos. ¿Con qué criterio? Para crear una etnia particular a caballo de la cordillera de los Andes, que viviera tanto en Chile como en Argentina, en su afán de poder pedir, reclamar territorio. Estamos hablando 1903, recuerden ustedes el pacto Roca-Errázuriz. Los mapuches, y esto es público, han sido instruidos en los últimos años en la selva colombiana por las bandas narcoterroristas de las FARC. Con esto lo que queremos decir que esto no es una reivindicación genuina, legítima, válida de un pueblo. Primero porque no es un pueblo, y segundo porque están detrás de otra cuestión